Esta iniciativa va, digamos, para las grandes fortunas, pero Pilar, lo acabamos de ver, en teoría en esta declaración de la renta, todos, la media de los contribuyentes, vamos a pagar 100 euros más en esta declaración de la renta por esta escalada tremenda de precios. Sí, exactamente. Eso no se ha retocado, pero el problema no es que el gobierno del PSOE esté en desacuerdo, es que el gobierno lo llevaba en su programa. Lo llevaba en su programa, se lo hemos escuchado a la ministra Montero, que había que hacer una redistribución de la riqueza que afectara a las clases medias, y es verdad que la situación está tan compleja entre la guerra de Ucrania, la inflación disparada, la electricidad disparada, ese acuerdo con Europa que no termina de llegar, pues hace que el gobierno del PSOE se descuelgue de una medida que en realidad es el programa básico ahora mismo de las socialdemocracias europeas y americanas. Hombre, fijémonos, y te voy a poner un ejemplo, si me dejas, Nacho. Biden lo ha aprobado hace menos de un mes. Biden ha aprobado retocar el impuesto a los ricos para redistribuir entre 50 millones de familias de clase media. Si nos vamos a los problemas puntuales que estamos teniendo en este país ahora mismo, decimos, Hacienda lo pagamos todos, los 20 céntimos de bonificación en gasolineras, ¿no? Que lo vamos a ver exactamente en la declaración de Hacienda, porque esa deuda va a todos y yo creo que sí que hay que bonificar a los empresarios. Pero a lo que voy es que no está igualado, que no es para todos igual. Cuando las petroleras, si te coges Repsol, BP, tienen de 6.000 millones a 3.000 millones de euros de beneficios. Eso lo dejamos abandonado cuando se están beneficiando precisamente por esta crisis, Nacho. Y la solución que das es, le doy el sablazo a unos señores que vienen aquí a hacerse ricos. Es que no sé por qué lo llamas sablazo. Se llama redistribución, no sablazo. Se llama redistribución. Vamos a seguir con este tema, pero se lo vamos a preguntar a los economistas. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Hablamos de esta iniciativa de Unidas Podemos, este impuesto a las grandes fortunas, que se blinda, que no permitiría que las comunidades autónomas, por otro lado, lo bonificaran. Sí, efectivamente, bueno, es una propuesta que ya viene desde hace mucho tiempo por parte de Podemos. Es un impuesto reforzado sobre el patrimonio, algo que en Madrid democráticamente hemos escogido de manera reiterada, además, bonificar. Podemos, bueno, parece que no respeta mucho la autonomía de los gobiernos regionales cuando no le interesa, cuando sí le interesa parece que esa autonomía es sacrosanta, pero en este caso no, y apuesta por una de las mayores recentralizaciones competenciales que habríamos tenido en la historia de este país. Y además es un impuesto que a ver, hay que distinguir de lo que ha propuesto Biden, ¿no? Lo estabais mencionando, que a mí también me parece un error lo que ha propuesto Biden, pero Biden está proponiendo un impuesto sobre los ingresos, un tipo mínimo del 20% sobre los ingresos de los más ricos. Podemos está planteando un impuesto sobre el patrimonio, que es diferente, porque ahí se está gravando la propiedad, el valor de la propiedad. Imaginemos una persona que tiene un patrimonio que no rentabiliza mucho, porque a lo mejor lo tiene en el banco o lo tiene en bonos del Tesoro que pagan tipos de interés muy bajos. Bueno, pues esa persona que a lo mejor está obteniendo una rentabilidad del 1 o del 2%, le puedes hacer pagar en la propuesta de Podemos hasta un 5% del valor de su patrimonio. Traducido en renta sería algo así como un tipo sobre la renta del 300%. Biden está proponiendo un 20%. Por tanto, la propuesta de Biden puede ser más o menos equivocada, la de Podemos es un absoluto disparate. Susana, que te he dejado antes, que querías comentar sobre esta propuesta y el debate, ¿no? Si es momento de subir o bajar impuestos, que es en el que estamos. Pensar que hay que subir los impuestos en este momento es estar absolutamente fuera de la realidad y la redistribución de la riqueza. Cada vez que se habla de redistribución, hablamos de subir impuestos. Esto es un auténtico eufemismo. Vamos a ver, no hemos deflactado la tarifa del IRPF. Si se hubiera hecho, que nadie entiende el empecinamiento, vamos, cualquier economista con un mínimo de recuérdame sentido qué impuestos se han subido en 2022, Susana, el que tú eres más del experta gobierno, que yo. porque es que nos está hurtando 4.000 ¿Pero qué millones de impuestos se han euros subido en 2022? a todos los porque españoles. Cuando decimos que se habla de subir impuestos, discúlpame, ¿qué impuestos se han subido en 2022? A ver, es que la política de este gobierno pasa por subir impuestos. ¿Pero cuáles se han subido? ¿Cuál es la realidad de esa subida de impuestos? Hombre, no se han subido. Vamos a ver, hay una cesta de hasta 12 impuestos, entre impuestos y tasas, que en 2022
2022 han subido y no se ha revocado eso, porque la circunstancia económica sea otra, Pilar. Es que la ciudadanía, estamos en horario escolar, entendemos que los niños están en el cole y que nos ven personas mayores, y las personas mayores ya no se tragan el mantra de que los que defendemos que se bajen los impuestos resulta que somos insolidarios, porque la subida de impuestos es solidaria. Vamos a ver, no está la economía española ni la economía europea para subir impuestos. Esto es un auténtico disparate y es una obsesión que tiene Unidas Podemos contra la Comunidad de Madrid fundamentalmente. El impuesto de patrimonio, sabéis que es un impuesto que es una figura tributaria en extinción. O sea, hay muy pocos países de la Unión Europea que mantengan esto. ¿Y en España? Resulta que lo tenemos bonificado en España, pero resulta que nos parece fatal y llamamos paraíso fiscal a la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España. El motor económico, quien está tirando del carro, y más aún en este momento tan complicado, es la Comunidad de Madrid. Y queremos fastidiar a la Comunidad de Madrid. Esto no se llama economía, esto se llama ideología, y de la más barata. Cosas que negabas con la cabeza mientras Susana decía lo de la subida de los impuestos. No, claro, dice que han subido los impuestos, han subido en cantidad, no en porcentajes. O sea, que no depende tanto del que tiene que decir, en vez de un 3% va a cobrar un 5%, eso es subir, sino lo que ha pasado es que ese 3% es más dinero. Eso no es subir el impuesto, eso es recaudar más impuestos. Pero en cualquier caso, la deflactación de la tarifa del IRPF es ¿qué es? A ver, ahí va, porque me ha parecido escuchar que vamos a pagar 100 euros más. De media por contribuyente, es lo que se estima. Pero vea, es que las medias son tramposas, yo no voy a pagar 100 euros más. Va a haber un señor que gana 240.000 euros a partir de ahí al año que va a pagar 1.100 euros. ¿Por qué hay que decirle a la gente que va a pagar 100 euros? Que ya está todo el mundo... pero ¿de dónde voy a sacar yo los 100 euros? Que no va a ser usted, que va a ser el señor que gana 240. El problema de este gobierno es que se le está yendo de las manos sin querer. El impuesto más injusto, que es la subida de los Lo que está claro es que llevamos meses y meses con subidas de precios. Estamos en una espiral que está haciendo mella en las cuentas domésticas. Eso lo hemos notado todos. Pero ojo, porque también puede hacer mella en lo que son las cuentas públicas. Hablamos de la subida de pensiones, Sara. Sí, con la inflación disparada, los expertos calculan que el gasto extra en pensiones va a ser de unos 10.000 millones de euros. Cuando llegue enero del año que viene habrá que destinar 180.000 millones de euros a las pensiones en los presupuestos. Este año esa factura era de 170.000, por lo que estamos hablando de una factura récord, algo que preocupa al Ejecutivo, pero también a Bruselas, que alerta de que hay que desvincular la revalorización de las pensiones del IPC porque está en riesgo el sistema público de pensiones, y lo hace en un momento complicado cuando se está negociando la llegada de 12.000 millones de euros más de los fondos europeos y cuando falta parte de la reforma de las pensiones. Instituciones, expertos apuntan a que hay que incluir a las pensiones junto con salarios y beneficios empresariales en ese gran pacto de rentas de los agentes sociales para evitar la espiral inflacionista, pero el Gobierno sigue manteniendo que va a cumplir con la ley. Pues volvemos con Rayo porque estamos viendo que Europa ya está pidiendo desligar esas pensiones en función del IPC, pero el ministro Escrivá, de lo último que ha dicho, es que se va a mantener esta medida y que van a subir en función de ese IPC. Bueno, a mí me parece tremendamente hipócrita que se esté hablando de revalorizar las pensiones con el IPC sin atender a la situación financiera crítica de la seguridad social en el medio y largo plazo, y en cambio, lo estabais comentando ahora, la tarifa del IRPF parece que es anatema absolutamente vincularla al IPC. La estimación para la Comunidad de Madrid es que en media, efectivamente, en 2022 pagaremos 240 euros más por contribuyente. Y aunque es cierto que los contribuyentes de renta más alta pagarán más, eso no significa que los contribuyentes de renta media o de renta baja no se vayan a ver afectados y gravemente afectados. De hecho, el tipo medio efectivo sube más para las rentas medias y para las rentas bajas que para las altas. Por tanto, 240 euros más de media, algunos serán 100 euros, otros 500, pero 240 euros más de media en Madrid al año por la inflación de 2021. Pero es que si nos vamos a la inflación acumulada desde el año 2008, porque aquí nos ha tocado la tarifa del IRPF según la inflación desde el año 2008, estamos pagando ya de media en el conjunto de España 700 euros más por contribuyente por no ajustar esa tarifa. Y en cambio las pensiones, que son una transferencia por parte de una administración, la Seguridad Social, que tiene gravísimos problemas financieros en el medio-largo plazo, no ahora en el corto plazo, pero sí en el medio-largo plazo, ahí pues no parece que se esté cuestionando esa revalorización, no en función de la capacidad de pago a medio plazo, a largo plazo que tenga la Seguridad Social,
sino en función del interés electoral y coyuntural en el muy corto plazo. Claro, Rayo, la pregunta ¿es sostenible? Porque el Gobierno se niega a hacer esas excepciones, ¿no?, por esta elevada inflación. No sé si la solución pasaría por una revalorización más quirúrgica en algunos supuestos, en algunos casos. Bueno, es que la pregunta de si es sostenible es una pregunta interesante, porque claro, en el corto plazo, que es en lo que está pensando este Gobierno, sí es sostenible. Es decir, la Seguridad Social no va ni mucho menos a quebrar este año o el año que viene por el hecho de que se revaloricen las pensiones a la inflación que sea, ¿no? Porque ha sido muy gracioso el ministro Escrivá diciendo que da igual el nivel al que llegue la inflación, se van a revalorizar las pensiones a esa tasa. Y bueno, a corto plazo se puede hacer. La cuestión es que le estás dejando un marrón enorme a los gobiernos futuros, a los de 2035, 2040, 2045. Pero claro, como este gobierno o estos ministros no esperan estar aquí en el año 2030, 2035, 2040, pues el interés electoral prima. Y el interés electoral, obviamente, es que no se toquen las pensiones ni de manera quirúrgica ni de manera no quirúrgica. Es decir, en lugar de concentrar, por ejemplo, la revalorización en las pensiones más bajas, que son las que más pueden notar la mordida y la pérdida de poder adquisitivo, todas lo sufren, pero las que lo sufrirían de una manera más crítica, claro, son las más bajas. Pues bueno, café para todos, con una inflación disparada y sin atender a la situación de sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Juan Ramón Rayo, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a vosotros, hasta otra.